Buenas noches para todos, mi nombre es Luis Conde, seré su facilitador. En esta oportunidad hablaremos sobre la tecnología educativa en la planificación escolar. La tecnología en la planificación escolar nos permitirá establecer procesos de enseñanza-aprendizaje apoyados por las diferentes herramientas virtuales que mejorarán las habilidades de comunicación, de redacción, de diseño y de creación, así como otras de los estudiantes. Como principal punto de la tecnología educativa aplicada en la planificación escolar, tenemos que percatarnos que vamos a trabajar con el aprendizaje centrado en el alumno. Como vemos, está en el centro y diferentes circunferencias son los contextos. Empecemos del contexto que está en el exterior, tutoría y andamiaje. Llega un punto en el que el docente va a guiar al estudiante para realizar las actividades. Sin embargo, debe dejar que el estudiante aprenda por su propia cuenta, como lo es en el andamiaje. También el docente tiene que apoyarse en las múltiples perspectivas para poder mejorar el proceso de enseñanza. Es decir, hay ciertas actividades que me piden ser del tipo conductista. Sin embargo, cuando trabajamos en tecnología, sabemos que van a ser constructivistas y con un enfoque interactivo. Sin embargo, podemos apoyarnos en alguna cognitiva. Todas las actividades que realicemos tienen que permitir que el estudiante reflexione sobre cuál es el objetivo realmente de lo que queremos proponer, cómo le va a servir a él en la vida. Por supuesto que estas actividades tienen que realizarse con apoyo, es decir, con la colaboración. ¿Con la colaboración de quién? Con la colaboración del docente y con sus otros compañeros estudiantes. Cuando vemos las actividades que vamos a realizar, tenemos que darnos cuenta que estas tareas tienen que ser reales, es decir, tienen que facilitarle al estudiante la posibilidad de poder encontrar la solución ante un problema que él se está encontrando en la vida real o se encontrará. Por lo tanto, tenemos que brindarles las herramientas adecuadas y necesarias y que estén a su alcance. Recordemos que la tecnología, en su definición instrumental, dice que vamos a hacer uso de todo aquel material, toda aquella herramienta que tenga a la mano y que ésta le va a permitir mejorar los procesos de aprendizaje. Y la evaluación. Como docentes estamos encargados de evaluar realmente que el estudiante pueda resolver la situación problema, es decir, que nos haya comprendido la actividad. Por supuesto, como bien lo decíamos, la tecnología nos tiene que ser un recurso y esta nos tiene que permitir acceder a la información, así como crear nueva información. ¿Cómo se crea esta nueva información? A través de actividades que pueden ser individuales o pueden ser cooperativas. Todo esto, vuelvo a repetir, centrado en el aprendizaje del alumno. A continuación, vamos a ver detenidamente los entornos de aprendizaje basado en un cuadro comparativo cuando era centrado en el docente y ahora que es centrado en el alumno. Encontramos entonces como criterios actividades de clase, el rol del profesor, énfasis instruccional, el concepto de conocimiento, la demostración de aprendizaje, la evaluación y el uso de la tecnología. Cuando vemos actividades de clases centradas en el docente, estamos viendo que son didácticas, pero que están enfocadas en el facilitador, mientras que centradas en el alumno, como su nombre lo indica, va a ser específicamente para él y van a ser interactivas, es decir, el estudiante podrá comunicarse, podrá hacer uso de sus habilidades para desarrollar estas actividades. Cuando hablamos del rol del profesor, centrada en el docente, él era el comunicador de hechos, siempre un experto, mientras que centrada en el alumno, él va a ser un colaborador del aprendizaje y por supuesto en algunos momentos aprenderá de sus alumnos. En el énfasis instruccional,
Vemos que cuando era centrada en el docente había una memorización de hechos. Actualmente centrada en el alumno, vemos que él va a poder relacionarse, cuestionarse, inventar, desarrollar, diseñar nuevos conocimientos. En el concepto de conocimiento, estamos viendo que el estudiante, como lo decía anteriormente, va a poder transformar la información, va a poder transformar los hechos. Y es así como parte entonces de estas premisas para la creación de su conocimiento. Mientras que antes era solamente una acumulación de hechos, es decir, cantidad de información, más no una transformación para su propio aprendizaje. En evaluación encontramos que centrada en el docente era una opción múltiple, del tipo repetitiva. Ahora no. Cuando es centrado en el alumno, vamos a tomar en cuenta pruebas con criterio, carpetas de trabajo y de desempeño. Vamos a ver cómo ha ido evolucionando el aprendizaje del estudiante. En cuanto al uso de la tecnología, aunque la tecnología ha sido innovadora, el uso que se le daba centrada en el docente solía ser repetitiva y de manera práctica. Se hacía lo que el docente necesitaba que hiciera y nada más. Centrada en el alumno, vemos que él se va a poder comunicar, acceder a nueva información, hacer un proceso colaborativo y presentar la información de una manera que sea ideal para él e ideal para los demás. Esto permite la expresión de la creatividad a su máximo. Ahora bien, cuando hablamos de actividades, estamos viendo que vamos a necesitar el uso de herramientas virtuales. ¿Cuáles serían estas? Pues acá te presento las herramientas de comunicación, te presento 25 para que podamos aplicar en el aprendizaje colaborativo. Ojo, aunque estas sean del tipo colaborativo, depende de cuál sea el enfoque, estas pueden ser de tipo individual. Entonces acá vemos las diferentes herramientas englobadas en 4 ambientes de las herramientas. Entre ellas tenemos los recursos para comunicarse y debatir y colaborar. Tenemos el Blogger, Hangouts, Padlet para que podamos crear diversas actividades. En Blogger, el estudiante podrá proponer la creación de un foro y poder aplicar la comunicación de manera asincrónica, es decir, a través de una consigna poder tener la participación de los demás participantes y poderse leer y contestar en diferente horario. Hangouts, por ejemplo, trabaja directamente con la comunicación sincrónica, es decir, 2, 3, 4, 5 demás participantes enlazados en una actividad, en un chat, por ejemplo. Encontramos también el entorno de trabajo, el Office 365, Google, Yahoo, Edmodo, que es una plataforma que nos permite crear nuestra aula virtual para poder comunicarnos con nuestros estudiantes de manera asincrónica. Pues acá vamos a poder establecer información que queramos que leamos, actividades que necesitemos que desarrollen e incluso poder realizar evaluaciones. También tenemos las herramientas para compartir archivos, como Dropbox, Google Drive, Transfer, Jumpshare. Google Drive nos va a permitir crear diversas actividades que nos van a permitir comunicarnos con el estudiante de manera directa o con varios estudiantes a través de documentos compartidos. En cuanto a recursos para organizar el trabajo, tenemos Workfly, HighTrack, Symphonica. También podríamos incluir acá el uso del correo electrónico para poder comunicarnos. Cuando se lleva a cabo el proceso de planificación, debemos de tomar en cuenta cada uno de estos ambientes. ¿Por qué es necesario que nosotros, para planificar, tomemos en consideración cada uno? Recordemos que las herramientas virtuales no nacieron junto con la pedagogía, por lo tanto debemos mediarlas. Como docente, esta es nuestra principal tarea, poder convertir esta herramienta en algo útil que permita que el aprendizaje sea significativo en el alumno. Entonces, cuando realizo una actividad, debo de pensar
¿qué voy a evaluar de mi estudiante? Y debo de evaluar de mi estudiante la comprensión del tema, no de manera memorística, sino de una manera constructiva, interactiva. Es así entonces como terminamos la clase del día de hoy. Espero que haya sido de mucha utilidad. Recordemos siempre crear actividades que permitan fomentar el pensamiento crítico en el estudiante. Fue un gusto, te leo en los comentarios para ver qué te pareció la clase del día de hoy. Feliz noche.